En noviembre de 1980, a las 2 de la madrugada, un hombre supo que el líder de la superpotencia más grande del mundo acababa de morir. No llamó a nadie, no dijo nada, se levantó, fue al seif de su despacho y sacó una llave. No era la llave de ningún archivo oficial, era la llave de un portafolios negro de piel que llevaba consigo durante 10 años. En trenes, en reuniones del Politburó, en su dacha, siempre. Ese portafolios guardaba una sola cosa, una carpeta vacía. Una carpeta que llevaba 15 años esperando ser llenada con documentos que nadie más debía ver jamás. Eso es lo que este video cuenta, no lo que los libros dicen que pasó esa noche, lo otro. Yuri Vladimirovich Andropov tenía 66 años en noviembre de 1980. Durante 15 años exactos, había dirigido el KGB, el Comité para la Seguridad del Estado de la Unión Soviética. No era un cargo burocrático. Era el control total sobre la red de inteligencia, vigilancia y operaciones especiales más extensa que había existido en la historia humana hasta ese momento. Cuando dejó ese cargo en mayo de 1982 para convertirse en secretario general, no dejó atrás las herramientas que había construido, las heredó. La noche en que murió Leonid Brezhnev, Andropov no fue al teléfono a informar al Politburó, fue al seif, sacó la llave del portafolios negro y salió solo a la calle, sin escolta, sin sirenas, en un Volga negro con matrículas falsas. Para entender por qué ese detalle importa, hace falta entender cómo se movía cualquier figura de ese nivel en la Unión Soviética. Un miembro del Politburó no iba a ningún lado sin escolta armada, sin vehículos de seguridad delante y detrás, sin comunicación constante con los servicios de guardia. Moverse solo, de noche, en un coche sin identificación oficial, no era una excentricidad, era una declaración operativa. Significaba que lo que iba a hacer esa noche no debía existir en ningún registro, en ninguna bitácora, en ningún informe. Andropov condujo hasta la dacha de Brezhnev en Zarech 6, la residencia oficial del secretario general en las afueras de Moscú. La escena que encontró cuando llegó era esta. Un oficial de guardia llamado Sobolev llevaba más de 2 horas inmóvil frente a la puerta de la habitación del secretario general. Brezhnev había entrado a su dormitorio a las 11 de la noche, como cada día, pero la luz bajo la puerta seguía encendida pasada la 1. El protocolo era estricto, nadie podía entrar sin orden expresa. No entrar si algo iba mal significaba el tribunal militar. Entrar sin autorización significaba el fusilamiento. Sobolev había elegido una tercera opción, activar una frecuencia de radio conocida solo por 5 personas en todo el país. La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Una voz sin emoción, seca como el metal frío. Espere, no entre. No active ninguna alarma. ¡Vamos! Sobolev reconoció la voz. Era la de Andropov. Aquí conviene detenerse un momento para explicar algo que los análisis históricos convencionales rara vez abordan directamente. En la estructura del poder soviético existía una diferencia fundamental entre la autoridad formal y la autoridad real. La autoridad formal la tenía el secretario general. Era quien firmaba los decretos, presidía las reuniones, aparecía en los periódicos. La autoridad real, la que determinaba qué información llegaba a quién, qué expedientes existían y cuáles desaparecían, qué personas ascendían y cuáles no volvían a ser mencionadas. Esa autoridad la tenía quien controlaba el aparato de inteligencia interior. Durante 15 años, Andropov había controlado ese aparato. Había construido una estructura que no dependía de ningún cargo político para funcionar. Dependía de información. Y la información, en el sistema soviético, era la única moneda que nunca se devaluaba. Cuando Andropov llegó a la dacha, no entró por la puerta principal. Extrajo del bolsillo de su abrigo una llave pequeña y la insertó en la cerradura de la puerta del dormitorio. Era un duplicado. Un duplicado que el jefe de seguridad personal de Brezhnev, el hombre responsable de cada acceso a esa residencia, no sabía que existía. La puerta se abrió sin ruido. Andropov entró solo. Permaneció dentro durante 90 segundos. Cuando salió, su expresión no había cambiado. Pronunció 4 palabras al oficial de guardia. El secretario general ha fallecido. Y caminó directamente hacia el despacho privado de Brezhnev sin esperar respuesta. En ese despacho, detrás de un retrato de Karl Marx que colgaba de la pared norte, había una puerta de acero, un seif empotrado. Brezhnev cambiaba el código de acceso cada semana. Era una de las pocas medidas de seguridad personal que el secretario general administraba él mismo, sin delegarlo en nadie. La combinación no estaba escrita en ningún lugar.
No la sabía su jefe de gabinete, no la sabía su médico personal, no la sabía su jefe de seguridad. Andropov la sabía. Marcó 6 dígitos, el mecanismo giró, la puerta se abrió. Dentro había condecoraciones, una pistola de honor, varios expedientes de estado. Andropov no miró nada de eso. En el rincón más alejado del safe, apoyado contra la pared interior, había un portafolio negro de piel con un cierre especial. No el maletín nuclear que un oficial llevaba siempre junto al secretario general. Ese era conocido, documentado, parte del protocolo oficial. Este era otro, personal, sin marcas, sin número de inventario. Andropov lo tomó sin abrirlo. No revisó los expedientes, no tomó la pistola, no se llevó ningún otro documento, solo ese portafolios. Lo colocó bajo su brazo, cerró el safe, devolvió el retrato de Marx a su posición exacta y fue hacia el teléfono de línea gubernamental. Marcó un número de 4 dígitos. Dijo: Plan Naslednik activado. Anuncien al amanecer. Causa: insuficiencia cardíaca. Cierren el perímetro. Solo acceso con mi autorización personal. Colgó. Salió del despacho. Pasó frente al dormitorio donde yacía el cuerpo del hombre que había gobernado la Unión Soviética durante 18 años. No se detuvo. Cruzó el pasillo. Salió a la oscuridad. Se subió al Volga negro y desapareció en la noche moscovita con el portafolios en la mano. ¿Qué había dentro de ese portafolios? Eso es lo que este video va a responder. Pero antes, hace falta entender algo que muy poca gente fuera de los archivos parcialmente desclasificados después de 1990 conoce con detalle. Andropov no llegó a esa dacha solo en términos operativos, llegó solo en términos físicos y visibles, pero la dacha llevaba 72 horas siendo controlada, sin que nadie dentro lo supiera, por una estructura que no aparecía en ningún organigrama oficial del KGB. En los archivos del comité había unidades que el público conocía por su nombre. El Grupo Alfa, creado para operaciones de alta precisión. El Grupo Wimpel, para misiones en territorio extranjero. Esas unidades eran en cierta medida la cara visible de la capacidad operativa del KGB. Tenían nombres, tenían presupuesto registrado, tenían personal con expedientes. Lo que Andropov había construido en paralelo, durante años, no tenía nada de eso. Se llamaba el 12º sector de la Dirección S, y la única forma de saber que existía era haber sido reclutado por él. En el organigrama oficial del KGB no había ninguna referencia a ese número. Los expedientes de sus miembros no existían o contenían leyendas de cobertura. Un contador en una empresa estatal, un ingeniero en un instituto de investigación cerrado. Sus operaciones no generaban informes que pasaran por los canales normales. Sus resultados llegaban de forma verbal, directamente a Andropov, sin intermediarios ni documentación. El comandante del sector era el coronel Víctor Molotov. No tiene ninguna relación con el ministro de Exteriores de Stalin del mismo apellido. Su nombre de pila era distinto en cada operación, pero sus hombres lo llamaban Molchun, el silencioso. Veterano de operaciones encubiertas en Vietnam, Chile y Angola. No era un ideólogo comunista. No creía en el marxismo ni en la misión histórica del proletariado. Creía en el orden, en la precisión, en la ausencia de errores. Su Dios, según describieron años después personas que lo conocieron, era Andropov. Los hombres del 12º sector no venían de academias militares ni de familias con historial de lealtad al partido. Venían de lugares donde el Estado sabía que encontraría personas sin raíces, orfanatos, colonias de menores, centros de reinserción para jóvenes cuyos padres habían desaparecido en circunstancias no documentadas. Personas que no tenían familia que preguntar por ellas, que no tenían pasado que defender, que no tenían ningún vínculo emocional que pudiera convertirse en palanca de presión. Su entrenamiento duraba 5 años en un centro bajo tierra en las afueras de Irkutsk, en Siberia, cuya existencia no aparece en ningún mapa civil de la época. En ese centro aprendían 127 técnicas de neutralización física, fabricación de dispositivos de señal a partir de materiales domésticos, infiltración en edificios de alta seguridad y algo que los instructores consideraban más importante que todo lo anterior: psicología aplicada. Cómo identificar el punto de mayor vulnerabilidad de cualquier persona. Cómo hacer que esa persona tomara decisiones creyendo que eran propias, cuando en realidad habían sido diseñadas desde fuera. 3 días antes de la muerte de Brezhnev, el 12º sector ejecutó la operación Rotación. Sin anuncios, sin documentación, sin explicaciones al personal ya existente, los puestos clave de seguridad en la dacha Zareche 6 fueron siendo ocupados uno a uno por miembros del sector.
el jefe de guardia de noche, su segundo, los cocineros de la cocina de servicio, el oficial Sobolev, que llevaba 1 año y medio en la guardia personal de Brezhnev, había sido infiltrado 18 meses antes, específicamente para ese momento. Nadie en la dacha sabía que las personas a su alrededor habían cambiado. Los nuevos ocupantes conocían los hábitos, los nombres, los protocolos, los gestos de los titulares a los que habían reemplazado. La sustitución fue invisible. En los bolsillos de sus abrigos llevaban pistolas de silenciador PSU con cartuchos SP4 que no dejaban casquillo. En los tacones de sus botas había cápsulas de un agente neurotóxico de segunda generación capaz de producir un paro cardíaco en 30 segundos sin dejar rastro detectable en una autopsia estándar. Sus vehículos estaban equipados con el sistema Pelena, que bloqueaba todas las frecuencias de radio en un radio de 1 kilómetro, excepto una, la línea directa con el despacho del presidente del KGB. Cuando Andropov salió de la dacha con el portafolios bajo el brazo, el 12º sector empezó la segunda fase de su trabajo. De la habitación de Brezhnev desaparecieron 3 agendas con números de teléfono personales. Del armario del baño, un frasco de pastillas alemanas que no figuraban en ningún registro de la farmacia del Kremlin. De la papelera del despacho, los fragmentos de un cifrograma procedente de Varsovia que habían sido destruidos físicamente, pero no lo suficiente. Todo se retiró usando guantes que no dejaban huella. Todo fue reemplazado o eliminado antes de que llegara la comisión oficial de investigación al amanecer. Lo que esa comisión encontraría era una escena perfecta. Un anciano de 74 años que había muerto en su dormitorio durante la noche de causas naturales. Insuficiencia cardíaca. Nada que investigar, nada que cuestionar. Mientras tanto, en su Volga negro, Andropov ya estaba a 20 kilómetros de distancia, el portafolios en el asiento trasero, y dentro de ese portafolios, los documentos que nadie más debía ver. Pero había un segundo archivo que también necesitaba ser recuperado esa misma noche. Un archivo que no estaba en ningún safe, que no estaba en ningún despacho, que llevaba años moviéndose por las calles de Moscú sin que nadie, excepto 3 personas en el mundo, supiera lo que transportaba. Era un automóvil, el SIL 4104, con número de matrícula 0001M, o no aparecía en el registro general del garaje de propósito especial, la flota oficial de vehículos del gobierno soviético. En los documentos de mantenimiento figuraba como artículo 104-B. Su box de servicio era independiente, aislado del resto del garaje, con acceso autorizado para exactamente 3 personas. Una de ellas era Piotr Sinchenko, ingeniero jefe de laboratorio secreto adjunto a la fábrica SIL, reclutado por Andropov en 1975. Para el mundo exterior, Brezhnev era un hombre obsesionado con los automóviles de lujo. Su colección incluía Rolls-Royce, Cadillac, Mercedes. Esa imagen era real, pero también era deliberada. Una pantalla que dirigía la atención hacia los coches visibles y la alejaba del único que importaba. El SIL 4104 negro era, desde fuera, un limosín gubernamental estándar. Desde dentro, era otra cosa completamente. Aquí conviene explicar algo sobre la ingeniería de protección soviética de esa época que los manuales técnicos occidentales no documentaron hasta los años 90, cuando varios ingenieros del complejo militar industrial soviético emigraron y comenzaron a hablar. La cápsula de pasajeros del SIL estaba construida con una combinación de acero de alta resistencia y materiales compuestos en capas que alcanzaban 80 milímetros de grosor en los puntos críticos. Para comparar, el blindaje estándar de un vehículo militar ligero de la época rondaba los 35 milímetros. Las ventanas tenían 75 milímetros de cristal estratificado, una tecnología que en 1980 no existía en ningún vehículo de producción civil en ningún país del mundo. Los neumáticos estaban rellenos con un compuesto de espuma de alta densidad que permitía mantener velocidades de 120 km por hora incluso después de ser perforados completamente. Pero el blindaje físico era solo el primer nivel. Bajo el capó, junto al motor de 8 cilindros con sobrealimentación, había una caja de plomo del tamaño de una maleta pequeña. Dentro de esa caja funcionaba el sistema Feeling 2, un analizador de entorno que monitoreaba constantemente el aire en un radio de 200 metros alrededor del vehículo, en busca de trazas de explosivos, agentes tóxicos o radiación. Si el sistema detectaba alguna de esas señales, activaba automáticamente un protocolo de sellado hermético de la cabina y alertaba al conductor en menos de 4 segundos. En el interior del habitáculo, bajo el revestimiento de madera de abedul de Karelia, había 12 micrófonos de alta sensibilidad, distribuidos
en los paneles de las puertas, el techo y el suelo. Todo lo que se decía dentro del vehículo, incluso en voz muy baja, era captado y grabado en tiempo real por una grabadora de hilo multipista Yauza 5, instalada en un compartimento sellado del maletero. Las grabaciones se archivaban en carretes de hilo de acero, un formato que en esa época era más compacto y duradero que la cinta magnética convencional. Eso significa que cada conversación que Brezhnev mantuvo dentro de ese automóvil durante años estaba registrada. Y en ese maletero había carretes con años de grabaciones. Pero la pieza más singular del artículo 104b no era el blindaje ni los micrófonos. Era lo que parecía un cenicero en la consola central del habitáculo. El dispositivo se llamaba Altair 1. Era, según los ingenieros que trabajaron en él, el primer terminal personal de comunicación vía satélite que existió en el mundo. Funcionaba a través de la red de satélites militares soviéticos Strela 2M, que operaban en órbita baja y permitían comunicaciones encriptadas desde cualquier punto del territorio de la Unión Soviética. Pero el Altair 1 tenía una particularidad que lo separaba de cualquier otro sistema de comunicación gubernamental de la época. No conectaba con el Kremlin, no conectaba con el Estado Mayor, no conectaba con ninguna instalación militar, conectaba con un único punto en el planeta. El despacho del director de gestión de patrimonios del banco Credit Suisse en Zúrich. A través de ese terminal, Brezhnev gestionaba personalmente movimientos en cuentas que el Estado soviético no sabía que existían, lo que los investigadores que accedieron a documentos parciales en los años 90 denominaron el oro del partido. Activos acumulados durante décadas a través de mecanismos que combinaban comisiones sobre contratos de exportación de materias primas, diferenciales en precios de transacciones entre empresas estatales y contrapartes extranjeras, y transferencias directas desde fondos de operaciones del KGB hacia cuentas privadas protegidas por el secreto bancario suizo. La magnitud de esos activos es difícil de precisar con exactitud incluso hoy. Las estimaciones de economistas que estudiaron los flujos de capital soviético hacia el exterior durante el periodo Brezhnev oscilan entre 60 y 120 mil millones de dólares en valor equivalente actual, no en rublos. En divisas convertibles depositadas en instituciones financieras occidentales. Mientras los ciudadanos soviéticos esperaban horas en colas para comprar mantequilla o carne, cuando había, el liderazgo que administraba en su nombre una economía de 500 millones de personas gestionaba una fortuna privada en Suiza desde el asiento trasero de un automóvil blindado. Pero eso no era lo más grave que encontraron en el SIL. Bajo el asiento trasero había un compartimento de acceso restringido con un mecanismo de apertura que no usaba llave convencional, sino una secuencia de presiones en puntos específicos del tapizado. Dentro había una carpeta delgada. En esa carpeta había 3 documentos. El primero era un certificado de nacimiento a nombre de Dmitri Leonidovich Sotov, con fecha de nacimiento de 1964. El segundo era una escritura de donación de una propiedad en el lago Valdai, en el noroeste de Rusia, a nombre del mismo Dmitri Leonidovich Sotov. El tercero era una libreta de ahorros suiza al portador, sin nombre del titular, con un saldo que los analistas que revisaron el documento años después estimaron equivalente a varios millones de francos suizos. Brezhnev tenía un hijo que el Estado soviético no sabía que existía. Las grabaciones del Yauza 5 confirmaban lo que los documentos sugerían. En los carretes había horas de conversaciones entre Brezhnev y una mujer cuya voz no correspondía a ningún miembro conocido de su familia oficial. Conversaciones sobre decisiones cotidianas, sobre salud, sobre el futuro de un niño al que Brezhnev llamaba directamente por un nombre que no era el de ninguno de sus hijos registrados. En otras grabaciones, ese mismo niño hablaba con Brezhnev sobre la composición del Politburó, sobre qué miembro era leal y cuál no, con una precisión y un vocabulario que no correspondían a los de un adolescente criado al margen del poder. Lo que esas grabaciones mostraban era que Brezhnev estaba preparando en secreto a ese hijo como sucesor informal, no a través de los canales del partido, a través de una educación política directa, sin intermediarios, sin registros oficiales. Andropov tenía ahora en sus manos no solo los documentos, sino las grabaciones. Y con eso tenía algo más valioso que cualquier archivo oficial: la capacidad de demostrar que el hombre que había gobernado la Unión Soviética durante 18 años tenía una vida paralela, completamente
completamente invisible para el Estado que dirigía. El incidente de 1978 en Alemania Federal ilustra hasta qué punto ese automóvil era el eje real del poder de Brezhnev. Durante una visita oficial, la policía alemana había desarticulado un plan para atacar el convoy oficial en una autopista. Los autores eran un grupo de extrema derecha. El dispositivo estaba preparado para activarse por señal de radio cuando el convoy pasara. Lo que ocurrió fue esto. La noche anterior a la visita, Zinchenko recibió información de la red de agentes de Andropov sobre la frecuencia exacta que usaría el detonador. En 6 horas, instaló en el parachoques delantero del SIL el sistema Kupol-3, un supresor activo de señales de radio que emitía en todas las frecuencias simultáneamente en un radio de 50 metros alrededor del vehículo. Cuando el SIL pasó junto al dispositivo explosivo, el Kupol-3 saturó la frecuencia del detonador. La señal no llegó. El dispositivo no se activó. En el informe oficial alemán, el incidente se registró como fallo técnico del detonador. Brezhnev nunca supo lo cerca que había estado, o quizás sí lo supo, y por eso desde ese día confió en ese automóvil más que en cualquier persona de su entorno. La orden que Andropov transmitió a Molchun antes de salir de la dacha esa noche fue precisa y breve. El vehículo al objeto Yasen 2, no al garaje oficial. El objeto Yasen 2 era la base de operaciones del 12º sector en las afueras de Moscú. Los hombres de Molchun bloquearon el acceso al garaje oficial antes del amanecer. Presentaron al general de seguridad de guardia una orden con la firma de Andropov y sacaron el SIL 0001MO del box sin dar ninguna explicación adicional. En la base, Zinchenko y un equipo de ingenieros del KGB comenzaron a desmontar el vehículo con la metodología de quien busca evidencia, no de quien hace una revisión técnica. Extrajeron los carretes del Yauza 5. Copiaron los registros de conexión del terminal Altair 1. Abrieron el compartimento bajo el asiento trasero y encontraron la carpeta con el nombre Dmitry Leonidovich Sotov. Andropov tenía ahora 2 portafolios, el que había sacado del safe de la dacha y el contenido del automóvil. Juntos formaban algo que ningún miembro del Politburó, ningún general del Ejército Rojo, ningún líder de partido republicano podía ignorar si llegaba a sus manos. La demostración completa de que el sistema que todos servían había estado siendo utilizado durante 18 años para construir una estructura privada de poder y riqueza completamente paralela al Estado oficial. Con esa información, Andropov podía hacer 2 cosas. Podía destruirla, eliminando el único material que ponía en riesgo la estabilidad del sistema en el momento más delicado de la transición. O podía usarla. No la destruyó, porque dentro del portafolio negro que había sacado del safe de Brezhnev había más carpetas. Y lo que estaba en esas carpetas no tenía nada que ver con una familia secreta, ni con cuentas en Suiza. Lo que estaba en esas carpetas era algo que cambiaba completamente la escala de lo que Andropov creía que estaba manejando. La primera se llamaba Operación Neutralidad. La segunda no tenía nombre. Solo un símbolo en la portada que parecía un sistema de estrellas que no correspondía a ninguna constelación conocida. La carpeta se llamaba Operación Neutralidad. Dentro había un documento de 43 páginas, escrito en 2 idiomas, ruso e inglés. Las páginas en inglés no eran una traducción, eran el original. Y al pie de cada página había 2 firmas. Una era la de Brezhnev, la otra era la de Henry Kissinger. Kissinger era en 1972 el consejero de Seguridad Nacional del presidente Nixon y el arquitecto real de la política exterior estadounidense de esa época. Su nombre aparece en los libros de historia asociado a la distensión, el proceso diplomático que redujo la tensión directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante los años 70. Los libros explican ese proceso como una negociación racional entre 2 potencias que reconocieron que la confrontación directa era demasiado costosa para ambas. Lo que los libros no explican es dónde ocurrió la conversación que produjo ese acuerdo real. No en Viena, no en Helsinki, no en ninguna sala de conferencias diplomáticas con intérpretes y actas oficiales. Según el documento que Andropov tenía en sus manos, ocurrió en el Pacífico Norte, en aguas internacionales, en el interior de un batiscafo científico que en los registros de la Marina Soviética figuraba como una expedición oceanográfica de rutina al fondo marino de la fosa de las Kuriles. El batiscafo había descendido a 400 metros de profundidad. A esa
esa profundidad no llegan señales de radio, no operan satélites de escucha, no funciona ningún sistema de intercepción de comunicaciones conocido en esa época. 2 hombres, un intérprete y ningún registro oficial. La conversación duró 4 horas. Aquí conviene explicar por qué esa metodología tenía una lógica operativa específica que va más allá del secretismo convencional. En los años 70, tanto la CIA como el KGB habían desarrollado capacidades de interceptación de comunicaciones que hacían prácticamente imposible mantener una conversación verdaderamente privada en cualquier entorno terrestre o aéreo. Los edificios de las embajadas estaban intervenidos, las líneas telefónicas cifradas tenían vulnerabilidades conocidas. Incluso las reuniones cara a cara en espacios abiertos podían ser captadas con micrófonos direccionales de largo alcance operados desde vehículos a distancia. La única forma de garantizar que una conversación no fuera interceptada por ninguno de los 2 servicios de inteligencia era eliminar físicamente la posibilidad técnica de la intercepción. El fondo del océano era, en ese sentido, el único lugar verdaderamente seguro del planeta. Lo que Brezhnev y Kissinger acordaron en ese batiscafo fue, según el documento, una división de zonas de influencia con una precisión que ningún tratado público de la época mencionaba. América Latina quedaba como zona de operaciones prioritaria de los Estados Unidos, con reconocimiento implícito soviético de que cualquier intervención estadounidense en esa región no sería respondida militarmente. Europa del Este quedaba como zona de mantenimiento soviético, con el mismo reconocimiento implícito estadounidense. El impacto concreto de ese acuerdo se materializó 11 meses después en Chile. Salvador Allende era en septiembre de 1973 el presidente democráticamente elegido de Chile y el primer marxista en llegar al poder por vía electoral en América Latina. Su gobierno fue derrocado el 11 de septiembre de ese año por un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet, con apoyo activo de la CIA. Lo que los archivos desclasificados de la CIA confirman y lo que los libros de historia registran es que Estados Unidos financió y coordinó activamente ese golpe. Lo que el documento del batiscafo añadía era la otra cara. La Unión Soviética, que públicamente condenó el golpe y apoyó retóricamente al gobierno depuesto, había acordado previamente no responder operativamente a ninguna acción estadounidense en ese territorio. Allende no cayó solo porque la CIA lo decidió, cayó también porque la URSS acordó no impedirlo. El precio que Kissinger pagó por ese acuerdo no era territorial ni militar, era financiero. En el documento había un anexo con una tabla de diferencias de precio en contratos de exportación de trigo estadounidense hacia la Unión Soviética entre 1972 y 1976. En esos años, la URSS importó grandes cantidades de cereal estadounidense a precios por debajo del mercado internacional, en una operación que los medios de la época presentaron como un acuerdo comercial mutuamente beneficioso. La diferencia entre el precio acordado y el precio de mercado real representaba una transferencia de valor de varios cientos de millones de dólares. Según el anexo, un porcentaje de esa diferencia no quedaba en las arcas del Estado soviético. Se transfería a través de un mecanismo de 3 pasos hacia la cuenta en Credit Suisse, que gestionaba el terminal Altair 1 del SIL. La distensión no era solo diplomacia, era también un negocio privado entre 2 personas que representaban públicamente a sus países y privadamente se repartían parte del beneficio de ese acuerdo. El vuelo conjunto Soyuz-Apolo de julio de 1975 fue el símbolo visible de esa distensión. Las imágenes del apretón de manos entre astronautas soviéticos y estadounidenses a 500 kilómetros de altura dieron la vuelta al mundo. Lo que el documento describía en un párrafo técnico dentro de la carpeta era que ese vuelo incluyó, además de los experimentos científicos públicamente documentados, un intercambio físico de materiales que no figuraba en ningún manifiesto oficial. Componentes de sistemas de guía inercial soviéticos a cambio de tecnología de miniaturización de circuitos integrados estadounidenses. 2 décadas de investigación en cada dirección, transferidas en el interior de una cápsula espacial a 500 kilómetros de distancia de cualquier aduana. Andropov pasó las páginas de la carpeta Operación Neutralidad y llegó a la siguiente. Esta se llamaba El Sanador. El nombre en ruso era Tselitel y hacía referencia a un hombre real, Gennady Krivorotov,
registrado en los archivos del KGB como capitán del 12º Departamento de la Dirección de Influencia Activa. Su especialización oficial era el desarrollo de técnicas de modificación de conducta mediante estímulos no farmacológicos. En términos más directos, investigación sobre los límites entre la persuasión convencional y la manipulación del comportamiento humano a través de medios que no dejaran rastro verificable. Lo que la carpeta describía era su función real respecto a Brezhnev. Desde 1974, Krivorotov visitaba al secretario general 2 veces por semana en la dacha de Sareche 6. Llevaba consigo 2 cosas: un frasco de agua que describía como procedente de una fuente tibetana con propiedades regenerativas y una selección de preparados de hierbas que presentaba como medicina tradicional de Asia Central. El agua era agua destilada con trazas de minerales. Las hierbas eran compuestos desarrollados en los laboratorios del 12º Departamento que producían efectos específicos: aumento de la sensación de bienestar, reducción de la percepción de fatiga, incremento de la sugestionabilidad en las horas posteriores a su ingesta. Para entender por qué esto importa, hace falta entender el concepto de ventana de influencia en psicología aplicada. Cuando una persona se encuentra en un estado de bienestar inducido y reducción de la percepción crítica, su capacidad de evaluar de forma independiente la información que recibe disminuye significativamente. No porque se vuelva incapaz de pensar, sino porque el umbral de aceptación de nuevas ideas o sugerencias se reduce. En ese estado, las ideas que se presentan como propias, pero que han sido introducidas por un tercero, tienen una probabilidad mucho mayor de ser adoptadas sin examen crítico. Krivorotov no le daba órdenes a Brezhnev, le hacía preguntas en el momento preciso, le presentaba opciones en la secuencia correcta, le confirmaba decisiones que ya estaba inclinado a tomar, pero que, sin ese refuerzo, habrían requerido más deliberación. Era, en la práctica, el canal a través del cual un mecanismo que Andropov controlaba influía sobre las decisiones del hombre que dirigía formalmente el país. Y Brezhnev no solo lo aceptaba, lo buscaba. Había llegado a depender de esas visitas como de un ritual de salud que, según él mismo describía en conversaciones grabadas en el Yauza 5, le hacía sentir que su mente funcionaba con una claridad que ya no tenía de forma natural. La carpeta incluía un apartado sobre 6 expediciones al Himalaya, organizadas entre 1975 y 1979, bajo cobertura de grupos de alpinismo deportivo soviético. Las expediciones estaban compuestas por personal de las fuerzas especiales del GRU, la inteligencia militar, con formación de montaña. Su objetivo oficial era la exploración de rutas en la zona de frontera entre Nepal y el Tíbet. Su objetivo real era la recolección de plantas específicas que crecen únicamente por encima de los 4.500 metros de altitud y que los laboratorios del 12º Departamento necesitaban para mantener la continuidad de los preparados de Krivorotov. 6 expediciones, 18 personas en total. 4 de ellas no regresaron. Sus muertes fueron registradas como accidentes de montaña. Andropov llegó a la siguiente carpeta. Se llamaba Operación Biman. Y aquí el tono del documento cambiaba. Biman es una palabra del sánscrito que aparece en textos védicos de más de 2000 años de antigüedad para describir vehículos voladores de forma circular, mencionados en el contexto de batallas entre fuerzas sobrenaturales. Es también el término que los investigadores soviéticos que redactaron ese informe eligieron para nombrar lo que un satélite de reconocimiento de la serie Zenit detectó en octubre de 1978 en una zona montañosa del noreste de Afganistán, a más de 4.000 metros de altitud. El objeto medía 50 metros de diámetro. Era perfectamente circular. Su superficie no reflejaba la luz solar de la forma en que lo hace cualquier material natural conocido, y llevaba, según los cálculos de los analistas de imagen, en la misma posición exacta, al menos desde que los primeros satélites soviéticos empezaron a fotografiar esa zona en los años 60. El informe incluía un párrafo que registraba la fecha en que la CIA obtuvo imágenes del mismo objeto, 4 días después de que lo hiciera el satélite soviético. Ambas potencias sabían de su existencia prácticamente al mismo tiempo.
Aquí está el dato que el informe presentaba como explicación de algo que los libros de historia registran, pero no explican. La invasión soviética de Afganistán comenzó en diciembre de 1979, 14 meses después de que ambas agencias de inteligencia obtuvieran imágenes del objeto. La justificación oficial soviética fue la protección de un gobierno aliado amenazado por grupos rebeldes. Esa justificación nunca convenció completamente a ningún analista independiente, porque no explicaba la escala del despliegue ni la rapidez de la decisión. El informe de la carpeta Biman ofrecía una explicación diferente. La decisión de intervenir militarmente en Afganistán fue acelerada por la necesidad de llegar al objeto antes que la CIA. La zona donde se encontraba el disco estaba en territorio que las fuerzas soviéticas necesitaban controlar físicamente para llevar a cabo una expedición de recuperación. No llegaron primero. Según el informe, una unidad de operaciones especiales de la CIA, bajo cobertura de un equipo de ayuda humanitaria, accedió a la zona 3 semanas antes de que las fuerzas soviéticas establecieran control efectivo sobre ese sector. Lo que encontraron o se llevaron no estaba documentado en la carpeta. Lo que sí estaba documentado era que la expedición soviética que llegó después encontró el objeto en la misma posición, pero con signos de acceso reciente en su superficie exterior. La guerra, que duró 10 años, costó 15.000 vidas soviéticas y aceleró la desintegración de la Unión Soviética, comenzó, según ese documento, como una carrera por llegar primero a algo que ninguno de los dos gobiernos estaba en posición de explicar públicamente. Andropov cerró esa carpeta y abrió la última del portafolios. No tenía título. En la portada había un símbolo dibujado a mano con tinta negra. Un conjunto de puntos conectados por líneas que formaban un patrón geométrico que no correspondía a ninguna constelación del catálogo astronómico oficial. En el interior, la primera página tenía una fecha, 1922, y 3 firmas. Félix Dzerzhinsky, fundador de la Checa, el precursor del KGB. Gleb Boki, jefe del departamento especial de la misma organización. Y un tercero identificado únicamente como el curador. Lo que esas páginas contenían iba a cambiar completamente lo que Andropov creía que era y lo que creía estar haciendo. El documento sin título comenzaba con una sola frase. La Unión Soviética no es un estado, es un instrumento. Andropov leyó esa frase 3 veces, no porque no la entendiera, porque entendía exactamente lo que significaba y lo que implicaba sobre cada decisión que había tomado en los últimos 15 años. El texto que seguía estaba escrito con la precisión seca de un informe técnico, no con el lenguaje ideológico habitual de los documentos del partido. Comenzaba como una premisa histórica que cualquier estudioso del siglo XX puede verificar en fuentes abiertas. Los estados modernos no nacen de la voluntad popular, nacen de crisis. Y las crisis, en todos los casos documentados, benefician a quienes las anticiparon y se posicionaron para administrar su resolución. Para entender el argumento del documento, hace falta entender un concepto que los historiadores económicos llaman acumulación primitiva de poder institucional. Cuando un sistema político colapsa, el activo más valioso no es el territorio ni los recursos materiales. Es el control sobre la narrativa de lo que ocurrió y sobre los mecanismos que van a administrar la reconstrucción. Quien controla esa narrativa de los primeros meses después del colapso determina la estructura del sistema que lo reemplaza durante décadas. La revolución de 1917 no fue, según el documento, únicamente el resultado de la presión acumulada de décadas de desigualdad social y la crisis producida por la Primera Guerra Mundial. Fue también el resultado de una planificación deliberada ejecutada por un grupo que entendía ese principio con precisión y que había pasado años preparando las condiciones para estar en posición de administrar el colapso del sistema zarista cuando llegara. Ese grupo no era el partido bolchevique en su totalidad, era un núcleo dentro del partido, identificado en el documento como los curadores, que tenía objetivos que iban más allá de la doctrina marxista convencional y que usaban el marxismo como marco ideológico público, porque era la estructura conceptual disponible que mejor movilizaba a la masa crítica de población necesaria para ejecutar el cambio. Aquí conviene explicar la diferencia entre una ideología como motor de acción colectiva y una ideología como instrumento de administración, porque esa diferencia es central para entender lo que el documento planteaba. Una ideología funciona como motor cuando las personas que la adoptan creen genuinamente en ella y actúan según sus principios. Produce energía social, movilización, sacrificio voluntario. La revolución de 1917 generó esa energía en proporciones extraordinarias. Millones de personas dispuestas a arriesgar su vida por una idea de transformación
organización social. Una ideología funciona como instrumento cuando quienes la administran la usan para organizar y dirigir esa energía social hacia objetivos que no están en el manifiesto público. La doctrina sigue siendo la misma. Los rituales, los símbolos, los discursos son idénticos, pero las decisiones reales se toman con criterios distintos a los que la doctrina proclama. El documento argumentaba que los curadores habían usado el marxismo como instrumento desde el principio, que el objetivo real no era la sociedad sin clases ni la dictadura del proletariado, era la construcción de una estructura de escala continental capaz de sobrevivir a lo que el documento llamaba el colapso sistémico inevitable. ¿Qué significaba colapso sistémico inevitable? El texto dedicaba 12 páginas a argumentar una tesis que en 1922 era considerada marginal, pero que décadas después de economistas, científicos y analistas de sistemas han desarrollado de forma independiente. Los sistemas industriales modernos tienen una dependencia creciente de recursos no renovables y una generación de consecuencias secundarias que se acumulan más rápido de lo que los propios sistemas pueden gestionar. Contaminación, agotamiento de suelos, concentración de capital, fragilidad de cadenas de suministro globales. El documento no usaba el lenguaje de la crisis ecológica, porque ese lenguaje no existía en 1922, pero describía exactamente ese proceso con la terminología técnica disponible en esa época. La conclusión era esta: en algún momento del siglo XX o el XXI, el sistema industrial global iba a atravesar una crisis de proporciones que ningún Estado-nación existente tendría la escala ni la estructura para gestionar de forma independiente. El grupo que sobreviviera, en posición de administrar la reconstrucción después de esa crisis, determinaría la estructura del mundo durante los siguientes siglos. La Unión Soviética era el instrumento construido para estar en esa posición, no para ganar la Guerra Fría, no para expandir el comunismo al mundo occidental, para sobrevivir al colapso que vendría después de que esa guerra, fría o caliente, produjera sus consecuencias finales, y para estar en condiciones de administrar lo que quedara. Cada secretario general de la historia soviética no era, según el documento, el líder máximo del Estado. Era el administrador visible de un instrumento cuya dirección real correspondía a los curadores, un grupo cuya identidad no aparecía en ningún organigrama, cuyo nombre no se mencionaba en ningún archivo oficial y cuya continuidad se garantizaba mediante mecanismos de transmisión que no dependían de ningún proceso político convencional. Andropov leyó esa sección 2 veces. Luego calculó. Él había llegado al KGB en 1967. Durante los 15 años siguientes, había construido el sistema de información y control más completo que había existido en la Unión Soviética. Había tomado decisiones que afectaron a millones de personas. Había administrado operaciones en 4 continentes. Había ascendido al cargo más alto del Estado. Y en ningún momento, en ninguna de esas decisiones, había sentido que respondía ante alguien que no fuera el Politburó o el partido. Oh sí. El documento incluía un anexo que listaba sin explicación adicional una serie de momentos específicos en los que Andropov había tomado decisiones que en retrospectiva presentaban un patrón. Decisiones que en apariencia respondían a la lógica de la seguridad del Estado, pero que, vistas en secuencia, construían una estructura que beneficiaba a los curadores y no necesariamente al Estado soviético formal. Decisiones sobre qué información llegaba al Politburó y cuál no. Sobre qué figuras ascendían en el aparato y cuáles eran neutralizadas, sobre qué operaciones recibían recursos y cuáles se archivaban. El documento no afirmaba que Andropov hubiera actuado conscientemente en nombre de los curadores. Afirmaba algo más perturbador, que había sido diseñado para tomar esas decisiones. Que su formación, su trayectoria, los mentores que lo habían promovido en los momentos clave de su carrera, los accesos que había recibido en los momentos precisos, todo eso correspondía a un patrón de selección y preparación que los curadores aplicaban a cada nuevo administrador del instrumento. No era un traidor, no era un cómplice consciente, era un producto. El documento terminaba con una sola instrucción dirigida al lector, que evidentemente Brezhnev había sido y que ahora era Andropov. Los curadores no necesitan tu lealtad, tienen tu estructura. Puedes trabajar dentro de ella o puedes intentar destruirla. Pero antes de decidir, considera que cada persona que ha intentado destruirla desde dentro ha contribuido involuntariamente a reforzarla. Andropov cerró el portafolios. Pasaron 3 semanas. En ese tiempo tomó decisiones que sus colaboradores más cercanos describieron como inusualmente rápidas y precisas para alguien que acababa de asumir el cargo más complejo del país.
Lanzó una campaña anticorrupción que en sus primeros meses procesó a más de 150 funcionarios de alto rango. Inició negociaciones con Occidente sobre control de armamentos que sus predecesores habían bloqueado durante años. Comenzó conversaciones internas sobre reformas económicas que no se parecían a nada que el partido hubiera discutido públicamente hasta ese momento. Los analistas occidentales lo interpretaron como el ascenso de un reformista pragmático. Los miembros más conservadores del Politburó lo interpretaron como una amenaza. Nadie interpretó correctamente lo que estaba ocurriendo. Andropov estaba haciendo exactamente lo que el documento advertía que haría cualquiera en su posición, trabajando dentro de la estructura mientras intentaba entender sus límites reales. Cada reforma que lanzaba era también una sonda para detectar dónde estaban las resistencias. Cada nombramiento que hacía era también una prueba para identificar qué parte del aparato respondía a él directamente y qué parte respondía a otra cosa. Encontró dos resistencias que no respondían a ninguna lógica política convencional. El mariscal Dmitri Ustinov, ministro de Defensa, tenía acceso a recursos militares que operaban completamente al margen del control del KGB y del Politburó formal. Cuando Andropov intentó auditar esos recursos, recibió una respuesta que no venía de Ustinov, sino de un mecanismo institucional que bloqueaba el acceso con argumentos que nadie en el aparato podía racionalmente defender, pero que nadie podía tampoco desactivar. Mikhail Suslov, el ideólogo principal del partido durante décadas, controlaba una red de influencia sobre las estructuras del partido en las repúblicas que tampoco respondía a los canales normales. Cuando Andropov intentó mapear esa red, encontró que sus propios recursos de información, los más completos que existían en el país, tenían puntos ciegos específicos que correspondían exactamente a los nodos de la red de Suslov. Dos estructuras dentro del Estado soviético que no eran controladas por el Estado soviético. En enero de 1982, Suslov sufrió un accidente cerebrovascular durante una reunión del Politburó y murió 8 días después. En diciembre de 1984, Ustinov murió de una infección pulmonar después de asistir a maniobras militares en condiciones de frío extremo que su estado de salud hacía desaconsejable. Los dos eventos fueron registrados como muertes naturales. Las investigaciones médicas no encontraron nada que contradijera esa clasificación. Pero el sucesor que Andropov había estado preparando para asumir después de su propia muerte, inevitable dadas las condiciones de sus riñones, era un hombre que había estudiado los documentos del portafolio con detalle y que había llegado a una conclusión diferente a la de Andropov. Andropov creía que la respuesta correcta era trabajar dentro de la estructura, reformarla desde el interior, identificar a los curadores y neutralizarlos gradualmente sin destruir el instrumento. Su sucesor creía que el instrumento mismo era el problema, que una estructura construida para sobrevivir a cualquier reforma desde dentro no podía ser reformada, que la única respuesta posible era desmantelarla. Ese sucesor se llamaba Mikhail Gorbachev. Y las políticas que Gorbachev lanzó entre 1985 y 1991, bajo los nombres de Glasnost y Perestroika, que los libros de historia presentan como un intento de modernizar el socialismo soviético, eran en realidad, según la lógica del documento del portafolios, un sabotaje deliberado del instrumento desde la posición de su administrador oficial. Gorbachev no estaba reformando la Unión Soviética, estaba desactivándola. La transparencia informativa que produjo la Glasnost destruyó el mecanismo de control de narrativa sobre el que descansaba la autoridad del partido. La descentralización económica de la perestroika fragmentó las cadenas de control sobre los recursos que mantenían cohesionadas las estructuras republicanas. Cada medida que públicamente se presentaba como una apertura hacia una sociedad más libre era también, en términos operativos, un paso hacia el desmantelamiento de los mecanismos que hacían funcionar el instrumento. ¿Actuaba Gorbachev conscientemente como saboteador? ¿O era él también un producto del mismo sistema de selección que había producido Andropov, diseñado para ejecutar una fase del plan que ninguno de los dos podía ver completa desde su posición? El golpe de agosto de 1991 ofrece una perspectiva sobre esa pregunta. Un grupo de 8 miembros del gobierno soviético, incluyendo el vicepresidente, el ministro de Defensa y el jefe del KGB, intentaron detener el proceso de desintegración, deteniendo físicamente a Gorbachev en su dacha de Crimea y asumiendo el control del Estado.
El golpe fracasó en 72 horas. Las razones del fracaso han sido analizadas extensamente. Falta de apoyo militar real, desorganización, ausencia de un plan coherente para el día después. Pero hay un detalle que los análisis convencionales no explican satisfactoriamente. Los 8 conspiradores eran exactamente las personas que debían tener los recursos y los contactos para ejecutar un golpe exitoso. El jefe del KGB tenía el aparato de inteligencia más completo del país. El ministro de Defensa tenía el mando formal de las Fuerzas Armadas. El vicepresidente tenía la legitimidad constitucional. Y sin embargo, fallaron con una torpeza que resultó casi inverosímil para personas de esa experiencia y esos recursos. A menos que la torpeza fuera funcional, a menos que el golpe no estuviera diseñado para tener éxito, sino para tener el efecto preciso que tuvo: acelerar irreversiblemente el proceso de desintegración al demostrar que ni siquiera las estructuras de seguridad del Estado podían estabilizar el sistema. La Unión Soviética se disolvió formalmente el 25 de diciembre de 1991. El instrumento había sido desactivado, o eso parecía. Dresde. Alemania del Este, octubre de 1989. Un oficial del KGB de 37 años trabajaba en el edificio de la sede local del Servicio de Inteligencia Soviético en esa ciudad. Su rango era teniente coronel. Su función oficial era coordinar el intercambio de información entre el KGB y la Stasi, el Servicio de Inteligencia de la República Democrática Alemana. Era un cargo de nivel medio, no especialmente visible, en una ciudad de importancia secundaria dentro del aparato de inteligencia soviético. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. En las semanas siguientes, multitudes de ciudadanos de Alemania del Este tomaron los edificios de la Stasi en varias ciudades. En Dresde, un grupo de personas se acercó al edificio donde trabajaba ese oficial soviético. Querían entrar, querían ver los archivos. El oficial salió a la puerta y les dijo con calma que el edificio estaba bajo jurisdicción soviética y que cualquier intento de acceso forzado sería considerado un incidente internacional. La multitud esperó. El oficial entró, llamó al consulado soviético en Dresde y pidió instrucciones y apoyo. La respuesta que recibió fue silencio. Nadie en Moscú respondió esa noche. Ese momento, ese silencio al otro lado de la línea, es el que ese oficial describió años después como el instante en que entendió que el sistema al que había servido toda su vida adulta ya no existía como entidad funcional. No porque hubiera sido destruido por un enemigo exterior, sino porque las personas que debían responder habían decidido no responder. Esa noche, ese oficial quemó personalmente los archivos de la sede del KGB en Dresde para que no cayeran en manos de nadie. Luego hizo las maletas y regresó a Moscú con su familia. Su nombre era Vladimir Putin. Este dato no es una revelación nueva. Está documentado en entrevistas que el propio Putin concedió a periodistas en los años posteriores y en la biografía autorizada que circuló durante su ascenso político. Lo que convierte ese dato en algo más que una anécdota biográfica es lo que ocurrió en los 10 años siguientes y la pregunta que ese proceso plantea respecto a todo lo que este video ha explicado hasta aquí. Después de regresar a Moscú, Putin trabajó durante un periodo breve en la administración de la Universidad Estatal de Leningrado. Luego entró en la administración municipal de esa ciudad bajo las órdenes del alcalde Anatoly Sobchak, uno de los académicos convertidos en políticos que el proceso de reforma de Gorbachov había llevado al poder local. En 1996 se trasladó a Moscú para trabajar en la administración presidencial de Boris Yeltsin. En julio de 1998 fue nombrado director del FSB, el sucesor directo del KGB en la nueva Rusia. En agosto de 1999 fue nombrado primer ministro. En diciembre de ese mismo año, Yeltsin renunció y lo designó presidente interino. 11 años. Del edificio quemado en Dresde a la presidencia de Rusia. Para entender por qué esa trayectoria es inusual, hace falta entender cómo funciona el ascenso político en sistemas de transición. Cuando un sistema político colapsa y es reemplazado por otro, el activo más valioso que puede tener una persona no es el cargo que tenía en el sistema anterior. Ese cargo es, frecuentemente, un pasivo. Genera desconfianza, asociación con lo que falló, resistencia de los nuevos actores. El activo más valioso es el conocimiento del sistema anterior, combinado con la capacidad de presentarse ante los nuevos actores como alguien que puede ser útil sin ser una amenaza. Putin tenía ese activo en un grado que pocos de sus contemporáneos poseían. Conocía en detalle el funcionamiento del aparato de inteligencia soviético.
Tenía relaciones en estructuras que habían sobrevivido a la transición porque ningún Estado puede funcionar sin un aparato de seguridad e inteligencia, independientemente de qué ideología declare. Y se había posicionado, a través de su trabajo con Sobchak, como alguien integrado en el proceso reformista, no como un residuo del pasado. Lo que los analistas occidentales de la época describieron como el ascenso de un tecnócrata pragmático en el caos de la transición rusa puede leerse de otra forma, usando el marco que los documentos del portafolio de Brezhnev proporcionan. Si la estructura que el documento llamaba los curadores existía realmente, su principal problema después de la disolución de la Unión Soviética era este. El instrumento había sido desactivado, pero los activos que ese instrumento administraba no habían desaparecido. Las redes de inteligencia en el exterior seguían existiendo. Las estructuras financieras que el oro del partido había construido en Occidente seguían funcionando. El conocimiento acumulado sobre los mecanismos de control social que el KGB había desarrollado durante décadas seguía siendo válido. Todo ese capital, en términos operativos, necesitaba un nuevo contenedor, un nuevo instrumento. Y ese nuevo instrumento necesitaba un administrador que tuviera acceso al conocimiento del sistema anterior, capacidad de reconstruir las estructuras de control que la transición había fragmentado, y suficiente comprensión del contexto internacional para navegar en un mundo donde la Unión Soviética había dejado de ser la referencia central de la política global. El 28 de diciembre de 1991, 3 días después de la disolución formal de la URSS, los archivos centrales del KGB fueron transferidos al FSB bajo un protocolo de clasificación que no fue público. Entre esos archivos estaban los registros de las operaciones del 12º sector, los expedientes de las redes de agentes en el exterior que habían sobrevivido a la transición, y los documentos financieros relacionados con los movimientos del oro del partido. No todos esos archivos, una parte de ellos, la parte que no fue transferida al FSB, nunca apareció en ningún inventario posterior. Su ubicación actual es desconocida para cualquier organismo oficial ruso. Aquí es donde la historia documentada y la pregunta que este video plantea se separan, porque a partir de este punto no hay documentos verificables, hay patrones. El patrón más visible es geopolítico. Desde el año 2000, la política exterior rusa ha reconstruido sistemáticamente esferas de influencia que corresponden con precisión al mapa que el documento de la Operación Neutralidad describía como el Acuerdo del Batiscafo, Europa del Este como zona de mantenimiento ruso, con resistencia activa a cualquier expansión de estructuras occidentales hacia ese territorio. Las intervenciones en Georgia en 2008, en Ucrania en 2014 y en 2022, la influencia en Bielorrusia, la presencia en Moldova, todas siguen una lógica territorial que no se explica completamente por los intereses económicos o de seguridad convencionales de un Estado moderno, pero que se explica perfectamente si el objetivo es mantener el perímetro del instrumento original. El segundo patrón es financiero. Las investigaciones de periodistas y economistas sobre flujos de capital desde Rusia hacia estructuras financieras en Occidente durante los años 90 y 2000 documentan movimientos que en escala y en metodología recuerdan lo que los registros del terminal Altair 1 del SIL describían: transferencias a través de capas de entidades intermedias hacia cuentas finales en jurisdicciones con secreto bancario, combinando recursos de origen estatal con mecanismos de gestión privada. El tercer patrón es institucional. Las estructuras del FSB, bajo la dirección de Putin y sus sucesores, reconstruyeron capacidades que en la transición de los años 90 habían sido parcialmente desmanteladas. Control sobre medios de comunicación, influencia sobre el sistema judicial, capacidad de operar fuera de los límites formales del Estado cuando la situación lo requería. El resultado, 20 años después de la disolución de la URSS, era un aparato que los analistas describían como funcionalmente similar al KGB en sus capacidades de administración social interna, aunque operando en un contexto político formalmente diferente. ¿Significa eso que los curadores existen? ¿Que el documento del portafolios describía una realidad que sobrevivió a la caída de la Unión Soviética y que continúa operando hoy? No hay forma de responder esa pregunta con los instrumentos de verificación disponibles. Y esa ausencia de respuesta verificable es, precisamente, el punto. Los sistemas de poder que funcionan de forma completamente invisible no dejan evidencia de su existencia. Dejan patrones, dejan coincidencias que se acumulan hasta que el número de coincidencias necesarias para que todo sea aleatorio empieza a superar lo que la probabilidad estadística puede sostener cómodamente. Pero la acumulación de patrones no es prueba, es sugerencia. Lo que sí es verificable es esto.
En febrero de 1984, Yuri Andropov murió con los riñones destruidos después de 15 meses en el cargo más alto de la Unión Soviética. Había tenido en sus manos los documentos del portafolios durante 3 años. Había intentado reformar el instrumento desde dentro. El instrumento había continuado funcionando exactamente igual que antes. En 1995, una caja de seguridad en un banco de Zúrich fue abierta por instrucciones de un abogado que actuaba en representación de un cliente cuya identidad no está registrada en ningún documento accesible. El contenido de esa caja incluía, según los registros del banco, microfilmes y documentos en papel. Parte de ese material fue entregado a un instituto de documentación histórica en Berlín, donde forma parte de un archivo sobre el periodo soviético tardío que sigue siendo de acceso restringido. La persona que depositó esa caja en Zúrich, según la reconstrucción que investigadores independientes han publicado en los últimos años, era un periodista que cubría el bloque soviético para una publicación de Europa Occidental y que murió en 1993 de causas que el certificado médico clasificó como naturales. El contenido completo de esa caja nunca ha sido publicado. Y en un despacho pequeño en Moscú, en algún momento de finales de los años 90, un hombre que había quemado archivos en Dresde 10 años antes y que había pasado la siguiente década ascendiendo a través de una estructura que nadie había diseñado formalmente para él, tenía sobre su escritorio un portafolio negro. Lo que había dentro de ese portafolios, si es que algo había, no está en ningún archivo disponible. Lo que sí está documentado es lo que ocurrió después. Y lo que ocurrió después sigue ocurriendo. La pregunta que este video no puede responder, porque nadie puede responderla con los instrumentos disponibles, es si lo que ocurrió después es el resultado de las decisiones de un hombre, de una estructura que ese hombre reconstruyó, o de algo que estaba funcionando antes de que ese hombre naciera y que va a continuar funcionando después de que muera. El documento de 1922 terminaba con una frase: los administradores cambian, el instrumento permanece. Eso es lo único que puede verificarse mirando los últimos 100 años de historia. Lo demás es la pregunta que cada persona que ha visto este video tiene que hacerse por su cuenta.